Listo, Yair. Ya empezó a grabar el video. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Primero que todo, agradecer Buenas noches, profe. por esta invitación que hace la Universidad Santo Tomás, la Facultad de Ciencia y Tecnología, a través de su programa de Administración de Empresas y el CAO Chiquinquirá, a este tema tan importante en este seminario web denominado Clúster y Desarrollo Económico. Que pues de alguna otra manera vamos a escuchar al profesor Hermes Castro Fajardo, el cual es economista de la Universidad Santo Tomás, tiene una especialización en gestión para el desarrollo empresarial, al igual una maestría en dirección de administración de empresas y está cursando un doctorado en administración integral. De igual manera, Hermes pues se ha vinculado a la docencia ya hace creo que más de 8 o 10 años con la misma Universidad Santo Tomás, es docente de tiempo completo de la Universidad de Boyacá, de Tunja, también ha trabajado con la Universidad Unisangil, ya ha adelantado algunas investigaciones importantes que de alguna u otra manera han ayudado a la solución de muchos problemas en el tema económico. Adelantó una publicación que es caracterización de ingreso y gasto en el municipio de Chiquinquirá. Este tema de claustro y desarrollo económico pues es muy importante porque es un tema que integra a las empresas de manera horizontal y vertical. De alguna otra manera son temas que ayudan al desarrollo social, económico, cultural de las regiones. Entonces, nuevamente agradecer a los 20 asistentes que van en el momento y pues Hermes, lo escuchamos y muchas gracias por su atención y por brindarnos. La semana pasada estuvimos celebrando el Día del Administrador y creo que esta es una oportunidad bonita, le decía yo a nuestra directora de programa, a la profe Floralba, para que de alguna otra manera pudiéramos hacer una distinción a todos los egresados, a los estudiantes también de administración de empresas y programas afines, y también invitamos a público en general. Muchas gracias. Continuemos. Bueno, muchas gracias, Yair. Y pues a todos los asistentes, pues agradecerles acompañarnos en este espacio que ha dispuesto el CAO Chiquinquirá para compartir este tema tan importante para lo que tiene que ver con el desarrollo económico de los territorios y de las empresas, sobre todo en estas regiones tan lejanas y atrasadas de los grandes centros industriales y de consumo, como es en el caso nuestro del de Bogotá, y que nos ha dejado postergados ante unas dinámicas que son muy lentas y que no nos ha permitido acelerar la adquisición o la mejora de la calidad de vida. Entonces, pues como bien lo menciona Yair en la presentación, el tema de clústeres y desarrollo económico pues se viene trabajando por iniciativa en este caso de la Universidad de Boyacá, la Cámara de Comercio de Tunja, la Comisión Regional de Competitividad, porque los clústeres son una política nacional. Entonces, en Colombia al año pasado existían 111 clústeres y de esos 111 clústeres se ubicaban en 28 departamentos, lo que implica que los clústeres como tal permiten una descentralización real de la actividad económica y un fortalecimiento del tejido empresarial. El tema de clústeres y desarrollo económico pues hace parte de lo que es mi tesis doctoral y por tanto pues lo vengo trabajando. En el caso de Chiquinquirá pues se viene promoviendo inicialmente un clúster de turismo, pero también otros clústeres que estamos trabajando son los que tienen que ver con el clúster de turismo de la provincia de Ricaurte. Ya se van a hacer 2 o 3 clústeres. En Tunja también se están formando 3 clústeres más y eso nos daría las primeras iniciativas, siendo Chiquinquirá uno de los primeros que se destaca porque es el clúster que viene más adelantado. Hemos trabajado con diferentes actores
de la academia, la alcaldía, de la iglesia, la orden de predicadores, que en este caso pues es nuestro anfitrión. Y pues ello nos ha permitido ahondar en esta metodología. Entonces, para empezar a hablar del tema, mientras voy dando acceso a los compañeros que nos están acompañando y que agradecemos mucho pues esta dinámica, hablar de desarrollo económico implica hablar de unas problemáticas muy sentidas que nosotros observamos, sobre todo en América Latina. O sea, América Latina es un punto muy especial en el tejido económico de todas las naciones, porque América Latina ha tenido un comportamiento muy diferente al del resto de naciones en el mundo, mientras otras naciones que eran más pobres que nosotros hace unas décadas, hoy en día nos han superado, y América Latina, y en especial Colombia, seguimos en las mismas. Entonces, una de las principales problemáticas que nosotros abordamos es que persiste la pobreza e incluso aumenta, a pesar de que hay buena actividad económica. Entonces, hay crecimiento económico. Colombia se destaca, ya lo vamos a ver, por el crecimiento económico. Hoy salió la noticia que, de acuerdo con los países de la OCDE, Colombia es uno de los 5 países que en el próximo año estarán por encima del promedio mundial, del promedio de los países de la OCDE, de los países más ricos. Pero la pobreza también aumenta. Entonces, algo está fallando. Asimismo, y tal vez la razón de fondo de toda esta situación es que la desigualdad en Colombia es altísima, pero también en América Latina. Y eso genera unas distorsiones que posibilitan el surgimiento de conflictos sociales. O sea, se dice que en Colombia la real causa de la violencia que todavía nosotros tenemos, del conflicto interno que todavía persiste, es la distribución de la tierra. Eso es una de las desigualdades que se da, pero también hay desigualdad en la renta, como lo vamos a ver, y hay desigualdades en la participación política, y hay desigualdades de género, y hay desigualdades de desigualdades. Entonces, esos dos elementos, lo que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad, de acuerdo a la teoría económica, pues debería haberse resuelto con el crecimiento económico. Decimos, hay crecimiento económico, pero esas realidades no desaparecen. Otras problemáticas que nosotros encontramos tienen que ver con las dificultades en el acceso al crédito, a la educación, a la salud y a los servicios públicos básicos, que implican desmejora de la calidad de vida de las poblaciones, sobre todo las más alejadas. Digamos, ¿por qué persiste o por qué es muy marcado el desarrollo del narcotráfico en ciertos territorios? Pues porque precisamente esas condiciones de bienestar no se dan en la población, no tienen buen ingreso, no hay actividades económicas que les permita ocuparse legalmente. Las actividades, don Ramiro, buenas tardes, bienvenido. No hay actividades económicas que puedan desarrollarse porque ni siquiera les prestan para iniciar sus negocios, sus cultivos. No tienen salud ni educación. Entonces, la única actividad productiva que les permite obtener algo de beneficio para adquirir algo de dignidad, para vivir una vida digna, tiene que ver con la persistencia del narcotráfico. Sí, Jair, muchas gracias. Entonces, cuando tengan alguna pregunta pueden levantar la mano, y si no, pues las vamos dejando para el final. Vamos mirando mientras vamos dando cuenta del tema. Uno de los primeros aspectos que tenemos que revisar es la productividad. ¿Cuánto produce un habitante de los países, de los diferentes países que tenemos hoy en día? ¿Cuánto producen cada uno? Entonces, si nos damos cuenta, en el mundo, cualquier habitante, esté en China, en Estados Unidos o en Colombia, producía en promedio $11,000 en el 2019 y $12,000 en el 2021. Si nos damos cuenta, un país que dice ingreso alto producía 4 veces esa cantidad.
Y un país pobre producía casi la tercera parte, entre la tercera y la media. Entonces, miramos que ese aspecto de que no seamos tan productivos impide que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida. Si miramos el hecho de Estados Unidos, un estadounidense, un ciudadano de Estados Unidos, producía en promedio $65,000 en el 2019, pero un suizo producía 90,000. Entonces, y hay otros que llegan a producir hasta $130,000 por año. Y en el caso colombiano, pues bien de salud, porque nosotros apenas llegamos a producir $6,000, es decir, la 10ª parte de lo que produce un estadounidense. Y eso puede deberse a dos cosas. Una, que los estadounidenses producen 10 veces lo que nosotros producimos, es decir, que nosotros producimos 1 kilo de papa y ellos producen 10. O sea, una misma persona en Estados Unidos produce 10 veces lo que producimos acá. O por el otro lado, que producimos el mismo kilo de papa, un estadounidense produce 1 kilo de papa y nosotros producimos 1 kilo de papa, pero el estadounidense lo vende 10 veces más caro. Entonces, esas diferencias nos implican a nosotros que nosotros no contamos con el ingreso suficiente para mejorar esos dos elementos que veíamos de pobreza y desigualdad. Y acceso a servicios básicos. Si comparamos los de América Latina, bueno, miramos el caso de China, que es muy significativo. El caso de China, en los años 70 apenas ganaba $113 y nosotros ganábamos 3 veces más. Para el año 2019, prácticamente nos duplicaron. Y ya para el 2021, pues ya pasaron el doble. Entonces nosotros vemos que estos países han tenido unas dinámicas muy rápidas, muy aceleradas. El caso de India todavía está lejos, va a ser la tercera potencia mundial en unos años. Estados Unidos, China e India marcarán la producción en el futuro. Y vemos que todavía India está muy atrasada, pero es que a India todavía le quedan 300 millones de personas en la pobreza. 300 millones, nosotros somos 50 millones, o sea, 6 veces la cantidad de colombianos todavía están en la pobreza. Entonces, por eso el ingreso es muy bajo. Pero en el futuro los indios van a ser los propietarios de las grandes compañías en el mundo. Ya lo están haciendo, están comprando la mayor cantidad de propiedad de las compañías estadounidenses. Es decir, en un futuro los más ricos del mundo no van a ser los estadounidenses, sino van a ser los chinos e indios. En Latinoamérica, entonces, miramos que el de nosotros, el ingreso de los colombianos, es el más bajo de todos, inclusive. Entonces, si nos comparamos con Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, que son los principales, las 5 primeras economías latinoamericanas, pues nosotros somos la última. Y es increíble que nos gane Argentina y Chile, que tienen menos habitantes y menos recursos que nuestro país. Entonces, problema de desarrollo. Ahora, decíamos, una de las principales felicidades que le da a los gobiernos y que lo propagan mucho es que la economía crezca. Sí, entonces decimos, mire, Colombia se postula como una de las economías de un buen comportamiento, ahí lo podemos ver, que muchos países latinoamericanos han estado en crisis, tienen tasas de crecimiento negativas, mientras que Colombia tiene buenas tasas de crecimiento, pero como veíamos, eso no se ha traducido en mejor calidad de vida. Entonces, algo que miramos en los primeros renglones, los ingresos medios, altos, medianos y medios bajos, es que confirmas de cierta manera la teoría económica en que los países más desarrollados crecen más lento. ¿Debido a qué? Pues debido a que tienen ya copados todos los recursos productivos, mientras que nosotros crecemos más rápido, las economías en desarrollo crecemos más rápido, pues porque todo está desocupado. Hay alto desempleo, altas tierras sin producir, las empresas casi no venden. Entonces, cualquier incremento adicional, cualquier utilización adicional de los recursos productivos, pues genera crecimiento. Pero como vemos, todavía estamos muy lejos de alcanzar los niveles de los países desarrollados. Pero veamos que nosotros estamos clasificados como país de ingreso medio alto.
apenas pasamos el umbral de país de mediano ingreso. Somos de los que estamos en la colita. Pero pues, y precisamente por eso nos aceptaron en la OCDE. Pero realmente eso no se ha traducido a que en Colombia se viva bien. Y la verdad es que nosotros nos hemos conformado y nos hemos acostumbrado a vivir mal. Entonces, cualquier expectativa de progreso, nosotros la miramos con desconfianza porque no estamos habituados a mejoras cuantitativas y cualitativas en la calidad de vida. Mirando las tasas de desigualdad medidas por el índice de Gini, que es entre 0 y 100, 100 es una sociedad muy mal distribuida en cuanto al ingreso. Nosotros somos el país más inequitativo del mundo, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Estos son datos del Banco Mundial, no son inventados, tampoco son del DANE para decir que son manipulados. Son datos del Banco Mundial y nosotros estamos clasificados como el país más inequitativo del mundo en el 2020, seguido por Costa Rica, Brasil, Ecuador y México. Es decir, los países que tienen la peor distribución de la riqueza son latinoamericanos. Y esa es nuestra cultura y esa es nuestra idiosincrasia. Mientras que los países que tienen una mejor distribución del ingreso, es decir, que el dinero que genera la economía se reparte de manera más justa entre sus habitantes, están países como Georgia, Turquistán, Ucrania, Armenia y Bielorrusia, donde prácticamente se alcanza el 24.4, mientras que nosotros tenemos el 54.2. No hemos logrado pasar ese umbral. Si miramos, nosotros solamente en el 2017 bajamos al 49.7 y en esos momentos el nivel de pobreza también era alrededor del 20. Miramos acá y encontramos, no están reportadas las cifras en el Banco Mundial del 2017, pero en esa época más o menos llegaba al 27%, 29-27%, pero empezó a subir nuevamente, es decir, que muchas más familias empezaron a padecer problemas que tienen que ver con su bienestar, empezaron a aguantar hambre y en la pandemia se disparó, el problema se disparó. ¿Qué implicaciones tiene que haya elevados índices de pobreza y desigualdad? Uno, primero, que las empresas no tienen a quién venderles si hay pobreza, porque personas que no tienen recursos no tienen con qué comprar y las empresas no tienen a quién vender. Dos, la inequidad genera problemas de tipo social. Decíamos, la violencia marcada que existe en Colombia tiene causas en la distribución de la tierra. Ya se está empezando a corregir, digamos, con las iniciativas del gobierno actual de entregarle tierra a los campesinos, implementar el acuerdo de paz en su primer número, realizar una reforma agraria integral y otros que realmente se debió hacer muchos años. ¿Por qué? Porque de esa manera tendríamos otra realidad productiva y de pronto estaríamos entre los más abajitos. Miremos que de los países que mejor han logrado superar la pobreza está Chile, que es latinoamericano. Entonces, miremos que Chile nos va ganando en todo. Mayor ingreso y es el quinto en producción en América Latina. Entonces, tienen altos ingresos, escasa desigualdad y también un bajo índice de pobreza. Solamente el 10% de su población es pobre. En Colombia apenas solamente tenemos el 44% de la población en pobreza. Listo. El caso de China vuelve a ser particular en el caso de la pobreza. ¿Por qué? Porque para el 2015 tenían 5.7% de su población en la pobreza, pero para el 2020 lograron sacar a todas las personas de la pobreza. ¿Y cómo lo han logrado? Miremos que para el caso de ellos, el crecimiento sí se tradujo en reducción de la pobreza. Y para el caso nuestro, el crecimiento acrecentó la pobreza. Entonces, vemos que lo que estamos nosotros haciendo en la toma de decisiones desde lo público, o sea, desde el gobierno nacional, departamental y local,
para generar esas propuestas de desarrollo están fallando. Y en el caso de las empresas, estamos tomando decisiones equivocadas que no nos han permitido generar el valor suficiente, el ingreso suficiente, para generar mejores salarios y mejores productos que puedan venderse en el exterior. Es increíble que ahorita con $1 a 5.000 pesos prácticamente, las empresas no estén generando dólares en cantidades por exportaciones. O sea, las exportaciones están supremamente quedadas y uno no se explica si les llega más plata por cada dólar, ¿por qué no estamos exportando? Y sencilla es la razón, porque no estamos produciendo. Y ahí tenemos que generar propuestas para activar el sector productivo. Ya vamos a mirar esos temas en lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo económico. Jessica. Y Camilo. Jessica. La escasa infraestructura ha sido determinante, nos comenta Ramiro, correcto. Ya lo vamos a ver porque es un problema institucional y geográfico. Camilo. ¿Iba a preguntar algo? ¿O Jessica? Yo sí, qué pena, es que no había activado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, pues es muy interesante lo que se menciona sobre el tema de los crecimientos que pues el país ha tenido. Pero pues yo considero que pues obviamente hay que hacer un análisis como a nivel nacional, pero también considero que es importante mirar desde lo individual cómo podemos apoyar. En mi caso, que yo estoy estudiando administración de empresas y pues obviamente uno ya como administrador ya como que empieza a construir esa mentalidad de no ser un empleado, sino más bien un empleador. Entonces, desde lo individual, ¿cómo podemos empezar a aportar algo para, digamos, para que esos carecimientos que afectan a Colombia en la parte del desempleo y la pobreza, cómo podemos aportar para que eso no sea así? Muchas gracias, Jessica. Efectivamente, la respuesta está en el sector privado, porque nosotros nos hemos vuelto dependientes de lo que puede hacer el Estado y nosotros como particulares, como individuos, no hacemos nada, esperamos. Entonces, tenemos que superar eso. Camilo, Ramiro, y continuamos porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Bueno, solamente dos preguntas, una que espero en el transcurso de la charla lo pueda comentar, su opinión en cuanto al plan actual del gobierno actual en esa reforma agraria, porque no sé, no estoy tan optimista. Y la segunda es los datos de China. No sé, soy un poco también desconfiado con esos datos que ha entregado China, porque de la pandemia, y bueno, no sé estos datos económicos, qué tan fidedignos son, que realmente hayan desaparecido la pobreza y estén al 0%. Para mí es muy increíble y poco creíble también. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Camilo. En cuanto a los datos de China, sí, eso sí, generan todo tipo de desconfianza, pero las personas que visitan China y los datos realmente que generan las empresas de China muestran que su realidad es totalmente diferente. O sea que en 30 años que lleva el proceso de industrialización, lograron mejorar ostensiblemente su calidad de vida. O sea, sí, puede que el 0%, pues eso deja mucho que decir, pero lo que sí se ve es que efectivamente esos cambios se dieron. Hace 15 días tuvimos un conferencista acá en la Universidad de Shanghai, venía precisamente y nos hablaba específicamente de esos temas. Entonces, su modelo de desarrollo funcionó, ¿sí? De pronto tenemos mucho que aprender de ellos, pero no tenemos la cercanía suficiente con ese tipo de economías para nosotros apropiarnos
de las iniciativas que ellos tuvieron. Pero un aspecto clave que ha sido exitoso en China y que explica su crecimiento son los clústeres. Por eso la propuesta clúster es fundamental en lo que estamos hablando. Y me disculpa, la otra pregunta fue. Y no, su opinión en cuanto a esa reforma agraria que está haciendo el gobierno actual de empezar a entregar tierras y que realmente usted tocaba el tema. ¿Qué tan realmente esas personas o las que van a recibir esa tierra van a poner a producir o no esa tierra? Que eso es otra, digamos, otro dilema también y una duda que tendríamos muchos. Listo, yo creo que en ese tema, y voy a ser corto para no ocupar mucho tiempo, es que se debe empezar por algo. Y el problema de la distribución de la tierra es la causa de todos los males. Entonces, empezar a resolver ese problema a futuro generará resultados positivos. Obviamente, ni el gobierno ni nadie puede controlar que el que la recibe efectivamente la utilice en función del sistema productivo. Pero si se dan el acceso al crédito, que es las dificultades más grandes que tiene el campo, porque el 90% de los campesinos, según el Censo Nacional Agropecuario, no tienen acceso al crédito. Si ese problema coyuntural se soluciona también, el problema se puede resolver. Y es que discutíamos con unos docentes el por qué resolver el problema del campo es la solución. Pues sencillo. ¿Por qué se genera cinturones de pobreza en las ciudades y violencia e inseguridad en las ciudades? Porque desde el año 2000 se desplazaron 6 millones de colombianos a las ciudades, que no han retornado a sus campos porque no tenían la restitución de tierra. Entonces, empezar a resolver ese conflicto de alguna manera a futuro puede dar buenos réditos. Obviamente, en el mediano y corto plazo, eso no se va a ver nada. O sea, no se puede ver el impacto real todavía, pero tenemos que empezar a resolverlo por las causas, y la causa de eso fue esa inequidad en el acceso a la tierra. Don Ramiro, y continuamos para abordar el tema y al final. Sí. Muy buenas noches a todos. De pronto un humilde aporte. Efectivamente, el crecimiento económico es un componente más para alcanzar ese estatus llamado desarrollo, que es general, ¿no? Que es global, que compone también el crecimiento o el desarrollo social. En el caso nuestro acá, de pronto el pequeño aporte, doctor, sí, efectivamente yo estoy llamando desde Montería. Estoy participando desde el Centro de Atención Universitario Montería, un departamento donde se ha caracterizado por tener de las mejores tierras del planeta, pero también los grandes varones de la tierra están acá, ¿cierto? Y sí, con respecto a la redistribución, sí, efectivamente, ese campesino, primero hay que quitarle la mentalidad que él trae subsidiada y enseñarlo a producir esa tierra con la responsabilidad del Estado de darle el acompañamiento, porque si lo dejan solo, él no está acostumbrado porque fue desarraigado. Es decir, de pronto las tierras se las están entregando a los hijos de los que en su momento fueron expropiados. Sí, y esos no eran campesinos productores y han crecido con la mentalidad de toda esa serie de subsidios que hay acá. Entonces, hay que acompañarlos para que no vayan a caer nuevamente esas tierras en manos del terrateniente que quedó cerca. Sí. A donde hubo la redistribución, y con el tiempo las compra baratas, que es lo que ha pasado históricamente acá. Acá el INCORA, antiguo INCORA, distribuyó, el INCODER distribuyó, pero como no los enseñaron a producir, el terrateniente se las compró baratas a largo plazo. Mil gracias. Muchas gracias, don Ramiro. Y sucedió, incluso salió en la revista Dinero alguna vez con alguien que conocemos acá en La Zorra, que se llamaba Víctor Carranza. Víctor Carranza acumuló, de acuerdo a las malas lenguas, acumuló 1 millón de hectáreas. O sea, era el mayor terrateniente del país. Y lo hizo comprando a precio de huevo baldíos que el Estado les daba a los campesinos y que no podían trabajar, ¿sí? Entonces, eso salió en noticias, nunca se comprobó porque las tenía bien camufladitas. Y ahora con la compra. La mejor solución es la compra, pero más o menos lo que estoy hablando refleja lo que menciona el compañero. Si no se acompaña con crédito y asistencia técnica a quien reciba la tierra, estamos en el lugar equivocado, ¿sí? Tenemos que darle
que el campo no sea percibido como sinónimo de pobreza, sino como sinónimo de generación de valor y riqueza. Dejo hasta ahí y continuamos porque no voy ni en la mitad. Entonces, para hablar del tema, entonces decimos, la doctrina y los políticos se ponen muy felices cuando hablan que la economía creció y nos venden el cuento de que por ese hecho estamos bien. Entonces, ¿qué significa crecimiento? Crecimiento significa aumentar el volumen o el valor de la producción y eso distribuirlo entre la población, que era el indicador que estábamos mostrando ya cuando decíamos que Estados Unidos tenía un ingreso, un PIB per cápita de 65.000 y después pasó a 67.000, entonces creció. Nosotros teníamos uno de 6.500 y pasamos a 6.100, decrecimos. Entonces, ahí hay unas implicaciones muy graves porque crecer en la producción implica la posibilidad de repartir mayor bienes y servicios a la población y de esa manera satisfacer las necesidades que tienen y a la vez que se produce, pues generar el empleo que necesita la mano de obra productiva. Si eso se diera, pues generaríamos un progreso ilimitado, porque cada vez que crecemos, las personas adquieren más productos, satisfacen más necesidades y tienen mejores ingresos. ¿Realmente ese crecimiento que se da ha resuelto las desigualdades? Miramos que no. Y los estudios que se han realizado a nivel mundial ya han concluido que eso no es así. Es más, la actividad económica de las últimas décadas ha generado una concentración de la riqueza impresionante. Se estima que el 1% de la población mundial tiene el 50% del ingreso y la riqueza mundial. Casi Colombia. Casi lo que sucede en Colombia. Pero eso es abismal. Y que el ingreso de los países más ricos son casi 50 veces mayor al ingreso de los países más pobres. Eso es indigno. ¿Listo? Es decir, se genera actividad productiva, se aumenta el valor de la producción, pero se queda en manos de pocas personas, tal cual como sucede en Colombia. Para explicar esa forma en que se crece, tenemos diferentes modelos, unos basados en la oferta, como el modelo clásico, la economía clásica, el neoclásico y el endógeno, de los que vamos a mencionar, y desde la demanda, como los modelos keynesianos y evolucionistas. Los voy a referenciar de manera corta ahora, para centrarnos en el tema del desarrollo. La teoría clásica nos dice que al especializarse el trabajo y la producción, o sea, cuando nosotros nos ponemos a producir algo en específico, nos volvemos expertos y nos volvemos más productivos. Entonces, ¿cómo hago yo para producir? Digamos, si yo produzco papa, pues me dedico a producir papa y a aprender a mejorar la productividad de la papa y cada vez produzco más. Entonces, desde la teoría clásica, especializarme en mi función y especializar la producción en algo en lo que soy bueno, me genera muy buena producción y crecimiento económico. Listo. Para los keynesianos decía, pues sí, eso puede funcionar, pero la demanda tiene problemas. ¿Cómo corregimos los problemas de la demanda? Con política fiscal. ¿Sí? Es decir, bueno, usted produce, pero ¿qué tal nadie le compre? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues a través de intervención del Estado con política. Entonces, hay una política fiscal de impuestos y gastos, ya que se está hablando de la tributaria, en donde los impuestos pueden estimular o desestimular la producción. Por ejemplo, si se suben los impuestos, los empresarios producen menos. Y por el otro lado, en el gasto, si el Estado gasta el dinero de los impuestos en inversión pública, ¿sí? No se la mecatea en cositas, ni en escoltas, ni nada de eso, sino que invierte y presta esos servicios a la sociedad, mejor educación, mejor justicia, mejor seguridad y demás, pero también mejor infraestructura, como lo mencionaba el compañero, pues ese dinerito se reparte en la sociedad y las personas tienen que comprar. Entonces decíamos, se resuelve el problema también de la pobreza. Uno de los aspectos que eso es política keynesiana que se ha venido adelantando en Latinoamérica son los subsidios directos y focalizados. Aspecto que ha sido positivo porque ha logrado reducir la pobreza, pues ya reciben plata, ¿sí? Pero ha generado dependencia del Estado y escasa iniciativa productiva. Miremos que de acuerdo a los keynesianos, quienes generan el crecimiento no es el Estado, es la iniciativa privada. Es decir, el empresario que, como decía la compañera ahorita, que en vez de volverse empleado, se vuelve empleador.
que crea, que emprende y que hace crecer sus negocios. Listo. Los neoclásicos volvieron a lo clásico y dijeron, pues, competencia perfecta, aquí no hay problemas, el Estado no se necesita. ¿Por qué? Porque el crecimiento proviene de la acumulación de capital o la inversión promovida, ¿sí?, generando crecimiento a través de cambios tecnológicos, es decir, progreso técnico. Y ese progreso técnico pues se debe a factores exógenos en el caso de los neoclásicos, porque no se generan en la empresa, sino que puede ser generado, por ejemplo, por la educación o la transferencia de tecnología desde los países ricos, ¿sí?, a los países pobres. Y por tanto, la política del Estado debe ser exclusivamente para promover la inversión. Entonces, el que vaya a invertir, por ejemplo, se le condona impuestos. Es una de las políticas más dañinas y probadas en el mundo que se empezó a aplicar desde los años 80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso disminuyó la posibilidad de que el Estado tuviera ingresos suficientes para gastar en inversión pública. Listo. Y por el otro, cuando al empresario se le bajaban los impuestos, no invertía más, sino que lo llevaba a paraísos fiscales, como lo que salió en los Panama Papers, o se lo llevaba a países desarrollados donde la plática estaba segura. Entonces, realmente el impacto de esas políticas no fueron las mejores, pero es el modelo que todavía se aplica. Finalmente, hablamos del modelo de crecimiento endógeno, que está soportado en que el progreso técnico no es de afuera, se genera en la empresa a través de formación, capacitación, entrenamiento y la experiencia de los empleados. Bajo este concepto, promover el capital humano, que es como se llama, genera mayor dinámica en la empresa, ¿sí? Genera crecimiento. Por tanto, la política o el Estado debe apoyar al empresario a través de inversión en ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Acordemos que hay un Ministerio de Ciencias hoy en día, pero lo que no tiene es plata. Entonces, ahí estamos un poquito cojos. Somos de los países que menos invertimos en ciencia, tecnología e innovación. Y en políticas que ayuden a que el conocimiento y la formación que van teniendo los empleados, por eso el SENA es muy importante en Colombia, se vaya transfiriendo a otros empleados, para que cada vez la fuerza laboral tenga mejores competencias, que es como lo llamamos hoy en día. Asimismo, políticas para formación de capital humano. Formación de capital humano no es solo educación, tiene que ver con salubridad, porque alguien enfermo, así sea doctor, no le sirve de nada a nadie. Aspectos nutricionales, educación y formación, que decíamos, educación como tal, que es ciencia básica, que todos necesitamos, y formación específica para generación de competencias laborales, que más o menos es lo que hace el SENA. Asimismo, para el crecimiento, para la teoría de crecimiento endógeno y la evolucionista, pues las instituciones son las que generan la coordinación necesaria para que se desarrollen ventajas comparativas y competitivas del territorio y de las empresas. O sea que el Estado es fundamental para promover el crecimiento económico. No me quedo en esta, porque se nos agota muy rápido el tiempo. Estas resumen prácticamente, esas se las vamos a compartir con el video, resumen prácticamente el aporte de cada una de estas teorías que decíamos son geniales. Explican muy fácil las situaciones que se han venido dando en el mundo y cómo algunos países aplican esos principios y cómo la mayoría falla, que es lo que nos ha pasado en Latinoamérica. No aplicamos a profundidad ninguno. Entonces, no le podemos echar la culpa a ninguno de ellos. Ross, e inclusive para los que vemos economía colombiana en nuestros caus, con el libro de Economía Colombiana de Cárdenas, existen determinantes próximos y fundamentales del crecimiento. Entonces, hacer crecer el ingreso, o sea, el ingreso per cápita, implica unos determinantes fundamentales, es decir, que se debe invertir en adquirir capital físico, o sea, infraestructura productiva pública y privada. 2, acumular capital humano, decíamos competencias laborales. 3,
progreso técnico, es decir, que esas personas, ese capital humano, pueda aplicar su conocimiento a la producción, transformar el conocimiento en innovación, porque la innovación realmente es la que mueve la economía, la que genera valor. Decíamos, no es que el estadounidense produzca 10 veces más producto, no, es que su producto vale 10 veces más. ¿Y eso debido a qué? A que su valor está soportado en el conocimiento y la innovación, no en solo el uso de los factores. En mercadeo lo llamamos producto básico y producto real. Entonces, nosotros producimos lo básico, ¿sí? Listo. O sea, es un producto, una materia prima. Y el producto real, que es el valor que se le aporta al consumidor, ellos lo cobran muy bien y nosotros no. En los determinantes fundamentales, pues está que un país crece más aceleradamente si las instituciones son buenas. O sea, si hay confianza en las instituciones, si las instituciones operan y demás. 2, si la geografía es conveniente. Digamos, un problema de Colombia es que para llegar a la costa nos toca atravesar 3 cordilleras. Y eso es, y lo hacemos por carretera, además, que ese es el sistema de transporte más costoso que existe. Entonces, la geografía se nos vuelve un aspecto de desventaja. Y finalmente, el grado de apertura. Colombia es de los países más proteccionistas de América Latina. Chile es de los más aperturistas o abiertos al comercio internacional, y miremos la diferencia entre Chile y Colombia, solo en el ingreso. ¿Sí? Ganan casi el doble y tienen una economía mucho más pequeña. Entonces, miremos que esos determinantes nos ayudan a comprender qué es lo que ha pasado. Y ya podemos pasar al tema del desarrollo, que también me tocó pasarlo rápido para pasar a los clústeres. El tema del desarrollo económico, que es uno de los segundos elementos que debemos tocar. Porque decíamos, no siempre el crecimiento genera desarrollo, pero el desarrollo sí genera crecimiento. Porque cuando las personas tienen calidad de vida, tienen bienestar, eso implica que pueden satisfacer de mejor manera sus necesidades y pueden comprar productos de más alto valor. Decíamos, no necesitamos producir más cantidad, sino más valor. Entonces, entendido el crecimiento como, el desarrollo como condiciones donde se satisfacen la mayor parte de las necesidades a través de 2 elementos. 1, la eficiencia, o sea, que se produce más valor en la economía. 2, que se reparte bien y de manera justa ese producto. ¿Sí? Repartir no es todos por igual, porque si no dicen que uno es castrochavista. No, es que cada uno logre satisfacer las necesidades básicas que tiene, que nadie aguante hambre, porque decíamos, la salubridad y la nutrición son fundamentales para el desarrollo de capital humano. Si eso existe, no hay crecimiento de las empresas, porque un empleado con hambre no trabaja, por más que asista a la empresa. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos esa dinámica de eficiencia y equidad, las naciones se desarrollan. Veamos que las naciones desarrolladas son precisamente las más equitativas, ¿sí? Donde se reparten mejor los productos, donde todos tienen mejores oportunidades. No significa que en esos países no haya pobreza, ni que no hayan ultra ricos y ultra pobres. No significa eso, sino que no son muchos, sino que la gran mayoría del ingreso se reparte entre la gran mayoría de la población. El tema del desarrollo económico contiene 3 dimensiones básicas. Primera, el incremento de la eficiencia, llamamos productividad, ya vamos a hablar del tema. 2, la satisfacción de las necesidades, pues ¿para qué sirve la productividad o para qué sirve generar producto? Pues para satisfacer las necesidades de la gente, si no, ¿para qué le producimos? Y 3, para conseguir objetivos que son deseables por la comunidad. Entonces, no siempre la comunidad quiere tener mucha plata. De pronto quieren tener mejor educación o mejor salud. ¿Sí? Entonces, ahí entran las discusiones, por ejemplo, como las que estamos viendo, de la minería con las comunidades. ¿Sí? Sí, ¿a mí qué me sirve que saquen todo el producto y el dueño de la empresa se vuelva rico mientras yo sigo teniendo enfermedades y hambre? ¿Sí? Entonces, cuando esos elementos no se conjugan, ¿sí? Hay problemas de desarrollo.
Y acá unas acepciones de desarrollo. ¿Cómo entendemos el desarrollo? El primero, y el que todos conocemos, es el desarrollo sostenible, que da origen a los objetivos de desarrollo sostenible. Acordemos que ahorita están en la COP27, donde se está discutiendo, donde el presidente, por ejemplo, estaba hablando de que los países que tenemos en el Amazonas tenemos que empezar a exigir plata, que nos paguen por la contribución que se está haciendo al medio ambiente. Entonces, esa concepción del desarrollo implica que nosotros sí podemos producir, pero no acabar con los recursos, ¿sí? Ese concepto se ha venido desarrollando a través del tiempo y nosotros lo vemos en unas materias, sobre todo los de recursos naturales, como economía ecológica, que se ve, o sea, primero economía ambiental, que es la parte inicial, economía ecológica, y hoy se está hablando de la economía de la dona, ¿sí? Donde existen los límites al crecimiento. Muy poca producción, pobreza, que es lo que vemos en Colombia. Mucha producción, problema ambiental. Entonces, tenemos que producir entre esas dos limitantes. Otra concepción es la de desarrollo humano, donde entendemos que la actividad productiva debe estar en función de generar bienestar en lo económico, lo social y una buena relación con lo ambiental. El desarrollo a escala humana de McNibb promueve esa misma concepción de desarrollo humano, pero entendida con soluciones desde el territorio, no desde la nación. Que nosotros estamos acostumbrados a que nos den las soluciones desde el gobierno nacional y nosotros las implementamos. No, de acuerdo con McNibb, las soluciones salen de la comunidad, de lo micro, para generar las propuestas que sean necesarias de desarrollo. Y desarrollo endógeno, que es el que abordamos, desarrollo endógeno que sale de la teoría de crecimiento endógeno, que es donde la forma de crecer y acumular capital en las regiones se da a partir de las decisiones que se toman los actores de esas regiones. O sea, nosotros somos los que promovemos soluciones de desarrollo. Si miramos acá, las Naciones Unidas hace bastante, se me olvidó el año, viene promoviendo o viene comunicando el índice de desarrollo humano, es decir, cómo estamos en materia de ingreso, pero no medido por el PIB per cápita, sino por el ingreso bruto per cápita, porque es que el PIB mucho lo producen extranjeros. Si ustedes vieron macroeconomía, recuerdan ese temita. 2, esperanza de vida, que tiene que ver con la salubridad y la nutrición de la que hablábamos ahorita, y 3, del logro educativo, que tiene que ver con formación y educación. Los países que tienen mejor indicador, miremos que está Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong y Australia. Esos 5 países tienen ingresos, mire, por encima, ingresos nacionales, o sea, de recursos nacionales, superiores a casi a los $50,000 de 2017, ¿no? Dólares de 2017, ahí arribita dice. ¿Listo? Y no se han salido de ese grupo, mire que siempre han sido 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, eso no les pasa nada porque hayan crisis y demás, se mantiene. En cambio nosotros, el país que mejor le va, adivinen cuál es, Chile. Chile está en el puesto 43 y tiene un ingreso per cápita, ingreso bruto, nacional bruto per cápita, de, se me fue, $24,000 de 2017. Veíamos que a dólares actuales era solamente 10,000, ¿sí? 10,000, 12,000. Entonces, pero a dólares de 2017 era 24,000. Miremos nosotros cómo estamos. Uy, 88, puesto 88. O sea, andamos mal en todo. Y nuestro ingreso a dólares de 2017, $14,000 en el 2021. Mire que entre 2020 y 2021, pues nos mantuvimos en el puesto 88. Colombia es de los países que se mantienen todo en el índice de innovación, en el índice de competitividad, en el índice de desarrollo humano, nunca progresa. Entonces, vemos que nuestro modelo económico de crecimiento y desarrollo no está funcionando. algo pasó. Y ahora, ese concepto aterrizado al territorio, que es lo que nos interesa, porque los clústeres funcionan en un territorio, implica que se confluyen 4 elementos. Primero,
que haya aprovechamiento de los recursos locales o endógenos, ¿cierto? Que surja de la historia y la tradición de lo que existe, de los recursos naturales y culturales. 2, que haya un esfuerzo de innovación para poner a producir esos recursos que tenemos. 3, que haya una organización en redes. Por eso cuando hablamos de clústeres, estamos hablando de desarrollo territorial. Y 4, que se promueva la cooperación empresarial. Porque si en los territorios lo que existen son microempresas, pues no pueden crecer si no hay cooperación. ¿O qué chiquito crece solo? No, toca crecer acompañado. Entonces, la solución a la problemática y hablando del tema de desarrollo, quedan 10 minutos, pero mejor nos extendemos, no hay problema. La solución implica que las necesidades sean resueltas con más y mejores productos asequibles a la población, lo que implica aumentar la calidad de vida. Entonces, más productos significa ¿qué? Productividad. Productividad, ¿sí? Entonces, es la principal causa del crecimiento y proviene de la acumulación de capital físico y conocimiento. Teoría del crecimiento endógeno. Listo. Eso genera productos más baratos a través de la especialización de la que hablábamos y de las economías de escala, que es la teoría actual de la economía internacional. Listo. Si hay productividad, se generan rentas más altas. 1, se pagan salarios más altos, porque ¿qué empresario no quiere pagarle más a un empleado que produce más? ¿Sí? Si no le paga más, se le va a otro que sí le pague más. Entonces, genera salarios más altos. La productividad genera salarios más altos y mayores ganancias a las empresas, porque decíamos, pues sí, lo vemos muy bien desde el empleado, pero el empresario también tiene que ganar, y si no, ¿de dónde va a sacar para pagarle más a los empleados? Entonces, cuando existe especialización productiva, los salarios y las rentas por el capital aumentan. En cuanto a la competitividad, decimos producir más y mejor. La competitividad implica el mejor. Entonces, ¿qué es ser mejor? Entonces, ser mejor es ser competitivo, porque yo tengo una ventaja que me permite generar ganancias a pesar de que tenga 1000 competidores, pero yo les gano en rentabilidad, gano más plata, y es porque tengo algo que me hace único o mejor. Listo. De acuerdo con la ventaja competitiva de Porter, que todos la conocemos porque la vemos en todas las materias y en toda conferencia que damos, ahí no la colocan, pues existen 2 fuentes principales, ¿no? Son 3, pero las 2 fuentes principales son liderazgo en costos, que se traduce en eficiencia operativa, o sea, productividad, y 2, diferenciación. La primera, la eficiencia operativa, significa producir más barato. Y la diferenciación o posicionamiento implica producir lo mismo, pero más caro, ¿sí? Entonces, decíamos, nosotros podemos aumentar la renta porque producimos mucho más producto, así ganemos poquito en cada uno, o porque producimos lo mismo, pero tiene un mayor valor agregado. Entonces, esas son las 2 opciones que tenemos. Para que se genere una ventaja competitiva, como estas, se requiere que el territorio genere competitividad. Es decir, que tenga unas condiciones para que la empresa y los negocios se den, crezcan y progresen. Si eso no se da, fritos, porque la empresa no puede generar la riqueza que se necesita. Decíamos, a nivel de empresa, ¿qué es la competitividad? Platica, ganancia, margen. Entonces, ¿cómo logra el margen una empresa? ¿Cómo desarrolla la competitividad en la empresa, la ventaja competitiva, que decíamos costos o diferenciación? La tercera es enfoque, pero es por costos o diferenciación. Entonces, en general, pues, son esas. Listo. Entonces, ¿cómo se genera? A través de una coordinación y adecuación de las actividades de la cadena de valor, que las actividades que generan valor en la empresa son 2, las misionales o prioritarias, primarias, y las de apoyo o soporte, ¿sí? Si nosotros logramos mejorar, innovar en los procesos de la empresa, pues nosotros obtenemos una ventaja competitiva en
costos o diferenciación. Listo. Fácil de entender. 2. ¿Y en el territorio qué? Bueno, en el territorio se necesita que confluyan 4 elementos de acuerdo al diamante de la competitividad de Porter. Primero, que hayan factores abundantes y baratos. Decíamos, el desarrollo endógeno, sí, yo les comparto la grabación, no se preocupen. El desarrollo endógeno parte de los recursos que existen en el territorio, pero deben ser muchos y baratos. 2, de calidad, y 3, que permitan la especialización de la producción. Segundo, que hayan condiciones de demanda, es decir, que lo que yo produzca me lo compren, y si no, pues no estoy haciendo nada. 3, que hayan empresas que me colaboren en la cadena productiva, para yo generar la ventaja competitiva. Y eso implica sectores auxiliares o afines, y eso se traduce en clústeres. Y finalmente, que haya una estrategia empresarial adecuada a las necesidades del mercado y capacidades de la empresa. Entonces, si confluyen estos 4 elementos en el territorio, pues se da la competitividad de las empresas y las empresas ganan plata. Entonces decíamos, mire que todos los caminos conducen a Roma, o en este caso a los clústeres, como propuesta de desarrollo. Ha sido tal, digamos, la conclusión, aunque eso pues lleva muchos años, pero a Porter se le achaca el mayor desarrollo de estas propuestas, y es política nacional, ¿sí? Se llama el COMPES 3527, que es el que todavía está vigente, porque la política nacional de clústeres se extrae desde políticas del año 2000 en adelante. Entonces, lleva muchos años, pero el que conocemos y que vemos en algunas materias es el COMPES 3527, la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que sigue siendo la misma, y que la podemos ver en la página de internet Colombia Productiva. Ahí los podemos ver. Listo. Entonces, hablamos que los clústeres son agrupaciones de empresas que se dan en los territorios, pero empresas relacionadas, o sea, confluyen alrededor de algo. Entonces, hablamos de que en Chiquinquirá se promueve un clúster de turismo. ¿Por qué? Porque hay productos turísticos, hay empresas que prestan servicios turísticos como hoteles, restaurantes y demás, y hay recursos como guías turísticos, profesionales, personas que pueden trabajar, ¿sí? Esa confluencia permite que haya la masa suficiente, la masa crítica, como se llama acá, para que se desarrollen los clústeres. Entonces, crecen en regiones con abundancia de recursos. Decíamos, tiene que haber muchos, baratos y de calidad, ¿sí? Es decir, para desarrollar el turismo, ¿qué necesitamos? Que haya gente preparada en turismo, ¿sí? Y si no, pues no podemos hacer nada. Entonces, tienen que ser bajo esas condiciones. Listo, eso nos permite generar las ventajas competitivas sostenibles. Ahora, también requiere un modelo de triple alianza. Primero, que hayan empresas que planeen, colaboren e innoven. 2, que haya un gobierno que les ayude, que provea política pública. 2, que provea infraestructura productiva. Y 3, que dé la plata para las actividades de apoyo que se necesitan. Y finalmente, pues estamos nosotros, la academia, que nunca hacemos nada, porque nosotros nos acostumbramos a hacer investigación de escritorio, a hacer investigación bibliográfica, desde el aula, y nunca nos acercamos al sector productivo. Esa es una falencia que tenemos y que genera falta de pertinencia de la educación en Colombia. O sea, nosotros salimos como profesionales, ¿y hacer qué? Si nunca nos hemos relacionado con las empresas. Entonces, las universidades tienen que generar la investigación e innovación necesaria para las empresas, porque las empresas son las que innovan, porque son las que venden. 2, generar la capacitación y desarrollo del capital humano requerido para la actividad específica. Entonces, si se van a desarrollar las empresas que necesitan buenos gerentes, ¿y qué necesita eso? Pues buenos administradores de empresas. Entonces, así se dan las dinámicas. Si estamos hablando de que necesitamos guías turísticos, el SENA tiene que formar guías turísticos, porque eso no es una profesión, ¿listo? Es una actividad específica. Entonces, si esos elementos se dan, los clústeres prosperan. De acuerdo con Porter, el clúster tiene 4 elementos. La ubicación, decíamos, pues el territorio donde se desarrolla. 2, la ventaja competitiva, que es lo que los hace
mejores o únicos. 2, 3, la productividad, o sea, que pueden producir más y más barato, por ejemplo, o con mayor valor agregado. 4, la innovación, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de los mercados locales, nacionales e internacionales. Y finalmente, la formación de nuevas empresas, es decir, que los huecos de las empresas que faltan generan emprendimientos. Uno de los elementos destacables de los clústeres es que genera mucho emprendimiento. Si no, miremos un clúster que todo el mundo habla, que es exitoso a nivel internacional, que lo conocemos como Silicon Valley o el de Hollywood, ¿sí? Allá cualquiera emprende y le va bien. Y uno dice, ¿y por qué? Pues porque los clústeres generan esas dinámicas que hacen necesario que nuevas empresas surjan, sin ponerse a pelear con los otros. Entonces, hay plata para todos porque el crecimiento hace que haya más plata cada vez. ¿Cuáles son los factores claves de éxito? De acuerdo con Porter, pues son que exista una masa crítica de empresas, o sea, que las empresas existan, el clúster no sale de la nada. 2, que haya intensidad de la competencia local, o sea, que esas empresas compitan y compartan recursos clave, como empleados, proveedores, clientes. Si eso se da así, pues pueden colaborar. Listo. Y haya un clima favorable para la formación de empresas y mecanismos de unión. Significa que las instituciones, la alcaldía, la gobernación y demás, los ayuden. También las cámaras de comercio, que es una de las principales fallas. Las cámaras de comercio generalmente no ayudan al empresario. Pero sí reciben el registro mercantil. Listo. Y de acuerdo con Impulsa Colombia, que es el que desarrolla la estrategia clúster junto con Confecámaras, pues los elementos de un clúster, los factores claves de éxito son primero que haya masa crítica, vuelve el tema. 2, que haya un negocio que destaque a esas empresas. 3, que haya una cadena de valor donde participen diferentes empresas de diferentes actividades. 4, que haya concentración geográfica, o sea, que estén ahí, y que haya una demanda más allá de lo local, o sea, que puedan vender más allá del territorio. Y ya casi finalizo para abrir preguntas. ¿Cómo funciona el clúster o cuál es su ciclo de vida? Entonces, primero está la etapa de aglomeración, que es la masa crítica, o sea, hay empresas, pero están dispersas, o sea, no se relacionan mucho. De pronto se saludan en la mañana y el resto del día se miran feo, ¿sí? Entonces, son empresas poco relacionadas. De pronto incluso toman tinto, pero no les interesa cooperar. Cuando empiezan a cooperar a raíz de algo, por ejemplo, oiga, yo necesito traer una mercancía, pero me sale muy costoso, traigámosla entre los dos, ¿sí? Entonces, empieza esa cooperación y empieza a surgir el clúster. El clúster puede ser formal o informal, entonces ahí estamos hablando de un clúster informal, porque surge de la propia dinámica del mercado. El desarrollo del clúster implica que se formaliza, y ahí intervienen las entidades de apoyo, principalmente las cámaras de comercio, porque en Colombia Red Clúster Colombia es de Confecámaras. Entonces vienen las cámaras de comercio y dicen, oiga, ustedes están ya empezando a hablar, venga, organicémonos, montemos un plan estratégico a 5 años y pongámoslo a funcionar. Es decir, que las empresas conozcan qué quieren hacer, qué productos son especiales que les agregan valor y les generan ganancias, y a los cuales pues nuevas empresas se pueden pegar. Listo. Un clúster maduro es aquel donde ya todas las empresas cooperan, se relacionan y generan beneficios comunes, comparten ciencia y tecnología, conocimiento y generan innovación conjunta, e incluso ya se relacionan con empresas o clústeres de otros territorios. Y finalmente, la transformación, que es que un clúster ya está tan bien desarrollado, pues que le toca crear mini clúster dentro del clúster para funcionar mejor o transformarse, de pronto abrir más cantidad de productos, ¿sí? Abrir más mercados y otras situaciones que se dan en las dinámicas. El estudio que hizo Confecámaras del año 2021 encontró que el 89% de las empresas que participan en los 111 clústeres que están avalados en Colombia son microempresas. Y decíamos, pues, ¿cuál es el problema de los territorios? Que casi todos son microempresas.
¿sí? Entonces, tenemos una muy buena oportunidad de implementar los clústeres en los territorios para generar el desarrollo económico que se necesita, para generar valor y empleo. Y si hablamos del caso del empleo, pues se encontró que durante los 5 años de evaluación que se hizo, las empresas que se clusterizaban generaban 6.1 empleos en promedio, mientras que las que no se clusterizaban en el 2020 solo generaban 5. Es decir, que las empresas clúster sí generan más empleo. Experiencias exitosas, decíamos, de clústeres al azar, que nadie formalizó y que producen mucha plata. Decíamos Hollywood y Silicon Valley. Eso no necesita entrar en detalles porque todo el mundo lo conocemos. Pero a nivel local, sí nosotros, y esa vaina que es con qué se come. En febrero de este año, hicimos un encuentro internacional de clústeres, de experiencias clúster, y en ella, pues participaron clústeres exitosos que conocimos y contactamos en diferentes partes de Latinoamérica. Pues en este caso nos colaboró México con un clúster de electrodomésticos donde están las empresas más grandes de electrodomésticos de México en Nuevo León y generan plata y empleo en cantidades. Ya llevan más de 10 años funcionando y les ha ido súper bien. Están felices. Un clúster financiero de Ecuador, donde participan los bancos más grandes del país. Nosotros decimos, oiga, allá los clústeres son de empresas grandes, ¿sí? Y nosotros peleándonos con los pequeños. En el caso de Colombia, la Cámara de Comercio de Medellín nos compartió la experiencia del clúster Heal City. Es un clúster de salud muy representativo de Medellín. Medellín recibe plata incontable de turismo de salud. Bien, acuérdense que allá se operan muchas personas, ¿no? Actrices y todo eso. Entonces, imaginen la cantidad de plata que genera. Y vienen personas del extranjero a ese tipo de servicios. El clúster de software y TIC de Bogotá, que ya lleva un buen tiempo y se está terminando de desarrollar, para empezar a generar productos de alto valor basados en conocimiento. Eso sí no tiene ninguna ninguna profundización, porque uno de los productos que más exporta Colombia de economía naranja son videojuegos y software. Muy buena plata. Clúster de café de alta calidad del Cauca, de Tecnicafé, que es una estructura científica de la Federación Colombiana de Cafeteros de Colombia, nos compartió su experiencia, producen cafés especiales que se exportan a todo lado. Y el clúster de turismo y de economía naranja, que nos lo comparte Sogamoso, y Duitama, ya llevan unos años, tiene sus dificultades, pero está funcionando y le ha generado desarrollo a la localidad. Ahorita les comparto el vínculo para que lo puedan ver, porque no me está funcionando. Se me bloqueó. Listo. Y finalmente, ¿qué concluimos? Que los clústeres son una opción de desarrollo. ¿Por qué? Porque parte del aprovechamiento de los recursos endógenos que tenemos genera productividad y competitividad. Ello implica que hay una relación armónica entre los diferentes actores: empresa, universidad y Estado, todos en función de la innovación para generar productos de alto valor. 2. Las clústeres promueven el crecimiento de la producción a través de economías de escala externa, que es como se le conoce en economía a los clústeres. La palabra clúster es de administración, ¿sí? Para no pelearnos. Y se acrecienta el bienestar porque son generadores de empleo y valor económico agregado, entre otros aspectos. Entonces, siendo así, ya. Abro espacio de preguntas. Muchas gracias por la atención, don Ramiro. Profe, Gracias. una de mis preguntas es, por ejemplo, en el barrio Restrepo, el tema de las zapaterías, ¿a eso le podemos decir nosotros que es un clúster?
Que no logré entender muy bien el contexto, porque para mí un clúster era, por ejemplo, a ver, o sea, le voy a explicar como yo lo entiendo. Yo compro, no sé, yo tengo el almacén que vende los vasos desechables, pero el de al lado tiene el café y al otro lado tiene el que lo elabora. El que elabora, el que vende el café caliente me compra a mí el vaso desechable y al de al lado me compra el café. Pero y se va generando ese tipo de clúster o de autoayuda entre uno y el otro, pero para el mismo mercado. Si es así o tengo mal pues el concepto. Sí, ya le doy la palabra a don Ramiro porque qué pena. Para la compañera Ruth, efectivamente el barrio Restrepo es un clúster informal, pero mire que está apenas en la etapa de aglomeración, o sea, donde hasta ahora se están surgiendo relaciones de cooperación. O sea, un clúster para que exista realmente necesita que las empresas cooperen, porque ellos pueden compartir recursos, como lo mencionas ahí, ¿sí? Pueden compartir recursos, pero todavía les falta unos objetivos comunes que los vinculen y permitan profundizar esa sinergia que finalmente nos genera el valor compartido, que es como lo llama Porter, ¿sí? O sea, que todos ganamos cuando competimos a través de la cooperación. Entonces, estos clústeres que está mencionando están en una etapa muy baja, que puede ser la de aglomeración, o sea, que ya están las empresas ubicadas allá y empiezan a generar algunas iniciativas de relacionamiento, tales como comprar insumos, ¿sí? O atender conjuntamente a clientes, ¿sí? Pero miremos que todavía les falta un largo camino para generar el desarrollo que se puede dar, más con competidores, en el caso de las zapaterías y que hablas, más con grandes competidores como China, ¿no? Que prácticamente acabó con la industria del calzado. ¿Y a qué se debió? A que no estaban organizados para poder competir en esos mercados, porque clúster significa que usted genera ganancia, así exista el que exista, no nos van a desbancar, o porque vendemos más barato que los chinos, o porque vendemos mejores productos, ¿sí? Entonces, todavía tenemos esa falencia, profundizar la cooperación. Don Ramiro. Sí, creo que no, ya. Muy buenas noches nuevamente, profesor Ramiro Marrugo. Felicitarlo por este excelente espacio, profesor Yair. Interesante tema para los jóvenes y para los que no estamos tan jóvenes también. Muy bueno. Mi profe, yo tengo en los años de humilde experiencia, siempre hemos tenido claro que esta estructura llamada clúster sobrepasa la barrera política, ¿cierto? Y regionaliza. Siendo así, ¿cree usted que esa estructura precámbrica, diría yo, que existe en Colombia llamada gobernación, la necesitamos para algo? Si lo que se desarrollan son las regiones. Los países son desarrollados porque tienen regiones desarrolladas. Las regiones no incluyen esa estructura. Las regiones son clústeres de municipios, estén donde estén. Un ejemplo muy claro es Bajo Cauca antioqueño y los municipios cordobeses de Montelíbano, ¿cierto? De la Apartada, o lo que llaman el Urabá antioqueño y los municipios cordobeses que están en esa margen. ¿Ha incidido esta estructura orgánica administrativa llamada gobernación en que realmente tampoco se hayan desarrollado estos clústeres? Porque hay problemas tributarios, problemas legales, problemas que más allá son de una estructura obsoleta, me atrevería yo a decir. ¿Qué opina usted? Muy buena la apreciación, porque mire que lo que hemos hablado es que los clústeres surgen de la iniciativa empresarial, no de la iniciativa estatal. Es decir, surgen de las propias dinámicas del Estado, pero el Estado también, a través de la política nacional de iniciativa clúster, que es como se llama, puede ayudar a crearlos, que es la tercera etapa que vemos ahí, que es desarrollo del clúster. Ahí es donde participan las instituciones
ayudar a conformar y armonizar y profundizar las diferentes dinámicas y relaciones que se dan entre las empresas. O sea, sí puede ser de iniciativa pública, y la administración pública es muy importante para el desarrollo de los clústeres porque son las que proveen la infraestructura pública de desarrollo. Digamos, en el caso de Chiquinquirá, todo el mundo sabemos que Chiquinquirá no tiene acueducto, por ejemplo, acueducto de alcantarillado. Entonces, ¿cómo se van a generar nuevas empresas si la administración municipal no provee de servicios públicos las zonas destinadas al crecimiento empresarial? Entonces, decíamos, el Estado, la política del Estado en la iniciativa clúster tiene que ver con dos cosas: provisión de bienes públicos y fondos, ¿sí? Y dos, con generación de políticas que promuevan la formación de capital humano, ¿sí? Entonces, decíamos, atraer que vengan universidades pertinentes, que los cursos del SENA sean acordes a lo que se está dando o la actividad productiva que nosotros estamos teniendo para generar el capital humano con las competencias requeridas para generar el conocimiento y la innovación que requieren los productos que nosotros queremos destacar. Entonces, los clústeres no tienen frontera administrativa política, o sea, no existe de que aquí termina el municipio y ya para allá las empresas del otro municipio no son clusterizables, no. Un estudio que realizó el RIMIPS, es una entidad que opera a nivel latinoamericano, que hizo un estudio en Colombia, lo trabajo en la tesis, miraba la densidad que tenían los municipios de actividad social y económica y definía zonas clúster, ¿sí? Pero las zonas clúster no tenían nada que ver con la visión política administrativa de los territorios. Entonces, una zona clúster podía ser 3 municipios pegaditos, ¿sí? Obviamente tenían que ser contiguos, ¿no? Pero 3 municipios pegaditos, porque en esos 3 municipios se daban las dinámicas económicas necesarias para articular el sector empresarial, ¿sí? Entonces, por un lado, el Estado sí se necesita, porque es el que provee bienes públicos, y por el otro, ¿sí? El clúster no tiene esas limitantes, o sea, puede extenderse. Hay clústeres, decíamos, en el caso de Silicon Valley, eso no es chiquito, eso es más grande que un departamento en Colombia, ¿sí? Y miren el costo o el valor que se genera allí. Entonces, hay clústeres que se pueden desarrollar a nivel país, ¿sí? Pero pues esos ya son de la última etapa de transformación, cuando ya son muy desarrollados esos clústeres. Creo que alguien estaba levantando la mano. Mientras tanto, a los dos compañeros, a Ruth y Ramiro, pues espero haberles resuelto. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Señor, muchas gracias, profe. Bueno, le habla Isaac Vitar, estudiante de Administración de Empresas del Cabo de Medellín. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo por acá. Profe, yo hago parte también de la región del Bajo Cauca, no sé, la persona que intervino anteriormente. En estos momentos estoy enfocado en generar diversificar la economía en un municipio del Bajo Cauca. Estoy fomentando el primer foro subregional de turismo del Bajo Cauca, a ver si logramos hacerlo digamos, en el primer semestre del 2023. Yo quisiera de pronto tomarme el atrevimiento que usted me permita llamarlo y saber de pronto algún contacto que usted tenga o alguna experiencia académica que usted tenga, de qué manera podemos desarrollar, digamos, este tipo de cambio, cambiar la dinámica de la economía de estos pueblos del Bajo Cauca. Y considero que a mediano y digamos, largo plazo, el turismo es una gran opción para nosotros. Como lo dice usted, acá la institucionalidad es algo, digamos, para que no suene muy maluco, no les interesan ciertos temas, y entre ellos, digamos que ese tema de dinamizar la economía. Y
y he tomado la iniciativa desde la empresa privada empezar como a desarrollar ese tema. No sé, profe, si usted me permita que yo lo llame después o le escriba y nos pongamos en contacto. Claro que sí, con mucho gusto. Mi correo hermescastro@ustadistancia.edu.co del CAU Chiquinquirá. Entonces, y con Yair no hay Bueno. ningún inconveniente. Me alegra que de pronto haya la iniciativa de poder cooperar y enriquecer el aprendizaje. Nosotros estamos actualmente, pues el tema clúster, somos primíparos en Boyacá, y estamos trabajando con la alcaldía de Tunja, con la alcaldía de Chiquinquirá, con las alcaldías de Villa de Leyva y otros municipios para adelantar estas iniciativas. Pero fundamentalmente parte del empresario. Si el empresario no participa, nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Porque dice el viejo y conocido refrán, que uno puede llevar el burro al agua, pero no obligarlo a beber. Y eso es así. Nosotros podemos motivar a los empresarios a que participen, pero si ellos no tienen la iniciativa de generar esas relaciones recíprocas entre los participantes del clúster, pues no hay posibilidad. Entonces, quedo pendiente, con mucho gusto lo que necesite y poder hacer esas relaciones de intercambio de conocimiento, que es una de las variables más importantes del clúster. Listo, profe. Yo creo que sería muy importante. Sí. Sería muy importante de pronto hacer ese engranaje. Como usted lo dice, ustedes están dando los primeros pasos y así estoy yo. Entonces sería bueno conocer los avances y cómo han ido logrando ustedes organizarse. Acá es supremamente difícil, tenemos problemas de seguridad, problemas, ya levanté el inventario de hoteles y restaurantes y, hombre, da tristeza hasta conocer, digamos, la realidad de estos pueblos en ese sentido. El trabajo es grandísimo. Creo que acá en este sector puede llegar a ser más grande que allá en su territorio, profe, pero tenemos las ganas, tenemos la visión y queremos lograr que estos pueblos, esta economía se dinamicen y logren entrar a la legalidad sobre todo y generar nuevas expectativas para inversores también en un mediano y largo plazo. Sí, señor, con mucho gusto. Hay unos documentos que estamos publicando, ya se han publicado varios libros sobre los avances que hemos tenido, sobre algunos avances. Pueden entrar a books.google.com y buscan Hermes Castro Fajardo y ahí les aparecen varios libros. Uno de los libros que trabajamos es el de seleccionar los negocios o actividades clave, ¿sí? Y hay uno que se llama Especialización Productiva de Tunja, que muestra la metodología para seleccionar cuáles son las actividades clusterizables en cada uno de los territorios, y que pues es la propuesta de mi tesis, entre otras cosas. Pero lo mismo se está haciendo en Chiquinquirá y próximamente pues saldrá también la publicación de la metodología en Chiquinquirá. Para el caso de los clústeres, Confecámaras, en Red Cluster Colombia, tiene la metodología de las fases que se deben cumplir para formalizar, ¿no? Porque decimos, los clústeres normalmente son iniciativa empresarial y son informales, pero es bueno que en la tercera etapa entren las instituciones y las ayuden a organizarse. O sea, que sea la alcaldía, la gobernación o sean las cámaras de comercio. Se espera que sean las cámaras de comercio porque son los representantes de los empresarios. Y nos comenta María Elizabeth Camargo que se debe empezar por capacitar a los empresarios en cooperación y economía solidaria, y está en lo correcto, porque eso precisamente es lo que hemos concluido. Sobre todo en Boyacá, nosotros no sabemos cooperar. Nosotros somos supremamente egoístas y romper esa cultura en los territorios es supremamente difícil. Se necesitan hacer diferentes talleres, ya estamos preparando unos talleres para trabajar con empresarios, en los cuales se les informe y se les ponga en práctica de tal manera que asimilen que cooperar es bueno, que cooperar genera mejores rendimientos que agarrarse con el vecino o con el competidor y entrar en una guerra de precios que lo único que hace es destruirlos a los dos. Entonces,
empezar por formación es la clave, ¿sí? Todos estamos conscientes de eso. En el diagnóstico que se está haciendo en Chiquinquirá, donde se les pregunta cuáles son los principales problemas que existen, está la colaboración y la formación como limitantes para desarrollar el clúster. Jair. No, pues yo creo que no hay más preguntas, entonces primero que todo nuevamente pues en nombre de la Universidad Santo Tomás, la Facultad de CIT, el programa de empresas, déjenme agradecerles Merced por tan valiosos aportes como siempre. Como vemos hay diferentes participantes de muchas regiones y creo que este fue un abrebocas muy importante para que todos se puedan llevar una bonita idea en su mente, que lo más importante es esa unión, ¿cierto? Esa unión empresarial para que se puedan lograr los objetivos propuestos y que obviamente no estamos solos en un entorno social y mucho menos económico. Entonces, nuevamente agradecerle a todos los participantes por el apoyo, por la ayuda. Creo que Hermes les compartió pues el correo y de alguna otra manera sé que él les puede brindar alguna ayuda en un momento dado. Entonces, nuevamente, pues agradecerles y estamos en contacto. Muchas gracias por la bonita participación. Tuvimos en un momento a más de 40 participantes y creo que nos extendimos casi más de media hora y todos estuvimos muy activos en esta actividad que el profe Hermes nos socializó. Muchas gracias a todos. Muy amables, gracias desde Montería. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, profe. Querido compañero, Muchas feliz gracias, noche. profe. Que los bendiga, Tomasinos. Gracias. Dios los bendiga. Amén, amén. Y Liliana, Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego todos. hasta luego. Hasta luego. Liliana, se fue. Tu merced. Qué chévere, no ¿Qué sabía haces, que Liliana? esto existía. Espérame, Rubensito. Qué bueno saludarla, mire, los compañeros. Qué nota, de verdad. Muchas gracias por este compartir. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Queridísimo compañero, no, pues de hecho hoy me enteré por allá que el profe Siervo está en Tunja y está con una especialidad. Sí, yo me lo encuentro. Vamos a pegar la llamada. Ay, terminó la